Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. Profesionales de la salud que integran la Asociación Médico Espírita Argentina explicaron su posición contra el aborto. También se oponen a la pena de muerte, al suicidio y a la eutanasia. Su perspectiva salud-enfermedad le da a la espiritualidad tanta importancia como a lo biológico, social y psicológico. A continuación, les dejamos el contenido total de la nota. La Rioja es la provincia que más profesionales de la salud integran una entidad espiritista. Desde hace 10 años, médicos, bioquímicos y enfermeras, entre otros, forman parte de la Asociación Médica Espírita Argentina, que desde hace 2 años funciona con personería jurídica. La mayoría de sus integrantes también profesan la religión espiritista, reconocida como tal y registrada como un culto. Entre los médicos que la integran se encuentra el diputado provincial Juan Carlos Vergara. Data Rioja dialogó con el presidente de la asociación, Sabino Antonio Luna, y con los médicos José Luis Sáenz y Patricia Mancilla sobre la importancia de la espiritualidad en el proceso salud-enfermedad y su posición ante temas de gran actualidad como el aborto. En relación a la espiritualidad, los profesionales les recordaron algo que muchos médicos desconocen o directamente no tienen en cuenta, que desde 1986 la Organización Mundial de la Salud recomienda definir a las personas no solamente como seres psico-biosociales, sino también como seres espirituales, atendiendo tanto a la materia como al espíritu. El eje central del paradigma espiritista es que la verdadera vida es la vida del espíritu, comenzó señalando Sáenz. El fenómeno salud-enfermedad es muy complejo y algo muy sustancioso es el tema de la reencarnación. Esta vida terrenal es algo transitorio, es un aprendizaje más para el espíritu. Entonces, si el espíritu es preexistente a esta vida y va a continuar viviendo, va a tener muchas experiencias como estas. Se puede inferir las consecuencias que puede tener para el ser humano en problemáticas como el aborto, que es una posibilidad que le estamos quitando a un hermano nuestro de que pueda aprender, agregó. Para Sáenz, la interrupción de un embarazo también genera implicaciones que tienen que ver con la parte psicológica del espíritu, algo que considera que también sucede con la pena de muerte. Cuando coartamos la posibilidad de que el espíritu continúe aprendiendo y nos erigimos en jueces de su vida, cuando es Dios el juez supremo. También hizo referencia a la eutanasia. Cuando decimos debe dejar de sufrir y nos erigimos en jueces por encima de la justicia divina, o en otras problemáticas que son de orden común en el proceso de salud-enfermedad, en donde la concepción de la vida espiritual como la verdadera vida se relativiza, agregó el médico. En el caso de la eutanasia también dijo que muchas veces el paciente que está muriendo no es el que decide, sino los familiares. Por su parte, Luna profundizó esta posición al señalar: nosotros tenemos una posición tomada sobre cuándo empieza la vida y cuándo termina. Para nosotros comienza en el momento de la fecundación. Entonces tenemos en claro qué es atentar contra la vida de una persona y qué no. Aún en el caso extremo del suicidio, en el que la persona dispone de su propia vida, las investigaciones a las que nosotros hemos podido acceder y por ende la espiritualidad genera un sufrimiento tremendo. Quien se suicida cree que va a terminar con su padecimiento, pero la vida del espíritu continúa. Entonces el sufrimiento no se alivia y no desaparece, casi se multiplica enormemente. El médico explica que la vida es un bien indisponible, ni siquiera por parte del propio sujeto. Es un bien divino. Las personas tenemos el usufructo de la vida encarnada, pero no somos propietarios de ella.
El periódico Data Rioja, en esta entrevista, formula la siguiente pregunta. ¿Hay evidencia científica de la espiritualidad y el psiquismo previo a la existencia? El doctor Antón Luna responde, sí, hay varias líneas de investigación. Una de las más importantes es la que se desarrolla en los 70, cuando se funda en Viena la primera Asociación Internacional de Psicología, pre- y perinatal. Uno de los aportes más importantes es el desarrollo del ultrasonido. Es impresionante lo que se puede ver dentro del útero. Comenzó a observarse que el feto en edades muy tempranas de su desarrollo tenía y demostraba conductas perfectamente interpretables en relación con vivencias de carácter emocional, en particular a partir del 6º mes de vida. Toda la serie titulada En el vientre materno de la National Geographic, que se encuentra en Internet, muestra desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, una síntesis de los descubrimientos que se vienen haciendo fundamentalmente desde el descubrimiento del ultrasonido, pero no exclusivamente de este. Luna hizo referencia también a las investigaciones vinculadas a la psicología transpersonal, a la que adhería Otto Rank, entre otros, que integran las técnicas terapéuticas la espiritualidad del ser humano. Además mencionó experiencias en las que investigadores tuvieron la posibilidad de tener experiencias de su momento de gestación y su nacimiento, e incluso su muerte cuando desencarnó. Una de las técnicas que se utilizan para realizar este proceso regresivo se conoce como vidas pasadas, que el propio Luna realizó con la especialista brasilera María Julia Prieto Pérez. La experiencia de Luna es que un compañero de curso que realizó en Buenos Aires experimentó esta regresión y pudo sentir cuando su madre tomaba una pastilla para interrumpir el embarazo que finalmente no tuvo efecto. El compañero comentó que una vez hicieron la experiencia de vidas pasadas, el joven que estaba en el primer trimestre de la gestación pudo sentir cuando la madre quiso acabar con el embarazo. ¿Qué siente cuando su madre toma una pastilla que finalmente no surtió efecto? Las técnicas de vidas pasadas se basa pues en la experiencia y la vivencia emocional y en cómo eso modifica al sujeto. El médico señaló que al otro día el joven que experimentó esa experiencia habló con su madre sobre lo que le había pasado. Y la madre, absolutamente sorprendida, le preguntó cómo lo sabía. Entonces, él le explica sobre la formación que está haciendo. En ese momento la madre le confiesa que sí, y que nadie sabía sobre esto, por lo que concluyen que esta experiencia es real. En definitiva, hay una confluencia de aspectos que tienen que ver con el ultrasonido, que identifica respuestas de carácter emocional en los niños, aspectos que tienen que ver con la aplicación de sustancias como el LSD y la mescalina, que permiten regresiones a momentos prenatales, de psiquismo del propio sujeto y fuentes de investigación que tienen que ver con el desarrollo de la psicología transpersonal y la regresión inducida, ya no por sustancias, sino por regresión hipnótica, agregó Luna. También dijo que si bien estas líneas de investigación son las más importantes, no son las únicas. Hay estudios inmunológicos que demuestran que el embrión, desde que es huevo fecundado, tiene características distintas a los de la biología de su mamá. Pero eso aún en el caso más extremo que puedas imaginar, la vida es un bien indisponible. Solamente avalamos el aborto en el caso de que peligre la vida de la madre. El derecho a la vida es el derecho más importante para nosotros, que además está en el Código Civil. A continuación, Patricia Mancilla, que hizo parte de esta entrevista de Data Rioja, responde sobre el tema en consideración.
Respecto a todas estas observaciones de psiquismo fetal, hay otro investigador muy importante, como es Thomas Berney, uno de los pilares en los que se basa la psicología prenatal, y él partió de la observación de las respuestas de los niños ya nacidos a cosas que las madres habían hecho durante el embarazo, como utilizar palabras o canciones. Bueno, consideró que pasaba algo, que el chico aprendió algo dentro de la panza. Hay un libro que él escribió, La vida secreta del niño antes de nacer, donde están recopiladas todas las investigaciones. El razonamiento que nosotros hacemos es que si nosotros podemos observar al feto en esos comportamientos en edades tan tempranas como las 9 semanas, donde lo vemos a empezar a moverse, que es cuando lo detecta el ultrasonido y tiene un comportamiento, podemos inferir que no podemos observar lo que sucede desde el inicio porque nuestra tecnología todavía es limitada. Entonces, partiendo de ese autodeterminismo que tiene desde el momento en que se unen estas dos células para seguir desarrollándose, tenemos que respetar aún lo que no conocemos, porque tenemos limitaciones en observarlo. Quizá en el futuro podamos observar lo que pasa desde que son dos células, respetar la vida, infiriendo que ese psiquismo ya está originándose. Y creo que tenemos que terminar con esta dualidad. Estamos desarrollando tanta tecnología, operamos al feto dentro del útero, le salvamos la vida dentro del útero, y por otro lado vamos a desarrollar un aborto. ¿Dónde está la postura de la ciencia médica? ¿O decidimos ayudar a este individuo siempre o vamos por otro camino? Continuando con la entrevista, Data Rioja pregunta: no creo que para nadie sea una buena noticia la existencia de un aborto, pero mientras tanto, mientras nosotros hablamos, mientras la sociedad discute, miles de mujeres mueren en el mundo, en Argentina y en La Rioja, por abortos clandestinos. Antón Luna responde: Porque una persona se equivoque, nosotros no podemos ayudarla a equivocarse con más éxito, por decirlo de alguna manera. Desde nuestra postura es una aberración, como sucede en Países Bajos, en Europa, donde está despenalizado el tema de la drogadicción, donde los adolescentes mueren como moscas en las plazas con las jeringas que les aporta el propio Estado. Nuestra postura es la defensa de la vida, aún en lo que estás comentando, que sabemos que evidentemente pasa. Patricia Mancilla continúa haciendo sus aportes sobre el tema que se está abordando. Tenemos una ley de salud sexual y reproductiva que apoya los métodos anticonceptivos. Tenemos los recursos para evitar esas situaciones extremas. Y en caso de que las mujeres igual se encuentren en esta situación, también hay otras alternativas. En el país hay programas y planes de ayuda a la mujer durante el embarazo, organizaciones y hogares que la contienen, la adopción. Difundiendo todas esas cosas, la mujer va a tener más opciones antes de tomar esa decisión. Creemos también que el conocer sobre la verdadera vida del ser, que es la vida espiritual y la preexistencia, puede iniciar con más responsabilidad su vida sexual y reproductiva. Tenemos que enseñarles a los jóvenes que cuando comiencen su vida sexual está un espíritu queriendo reencarnar y seguramente va a ser distinta su actitud y se va a preocupar de buscar los métodos anticonceptivos. Nos cuesta entender por qué los adolescentes no van
pero no están educados sobre lo que es ese inicio de vida. Este es el aporte que hace José Luis Sáenz a la entrevista de Data Rioja sobre el tema del aborto. De todo lo mencionado queda claro que no es muerto el perro, se terminó la rabia. Truncar la vida de un ser que está en formación no termina ahí, por las consecuencias espirituales que tiene para ese ser que quiere volver a vivir, y es que es matarlo. Porque tiene una calidad de homicidio. El síndrome post-aborto genera culpabilidad, un remordimiento para esa mujer. Hay mujeres que han tenido después de eso dificultad para quedar embarazadas. Y hasta que no han confesado que se hicieron un aborto provocado y que fueron contenidas, no podían volver a quedar embarazadas. Nuestra actitud es de contención. No vamos a juzgarla nunca. En algún momento van a reconocer el error y esa mujer va a reparar el daño. Va a tener nuevas oportunidades. Las investigaciones avanzan sobre esos espíritus que en algunos casos se manifiestan después de haber sido rechazados, abortados, con posturas de revancha, de venganza, de persecuciones espirituales sobre la madre que ha abortado o de las familias que han hecho que esa madre aborte. Esto no termina únicamente con la muerte del feto. Espiritualmente, estos procesos continúan y a veces las condiciones de no fertilidad de muchas parejas tienen que ver con esa persecución. Hay un montón de historias contadas por espíritus sobre el sufrimiento que genera un aborto. En esta entrevista propuesta por el periódico Data Rioja, formula la siguiente pregunta. Si la idea no es juzgar a la mujer, sino que por medio de la educación decida, en todo caso, no abortar, el hecho de que no se despenalice el aborto en el sistema jurídico no significa continuar agrediéndola? Responde el médico Anton Luna. Pues no creo que sea así, porque si penalizamos los crímenes, nuestra idea también es que el criminal se recupere y no que sea una víctima. De alguna manera tenemos corresponsabilidad. Nuestros políticos, legisladores, nuestra sociedad, nosotros, todos tenemos responsabilidad, porque hay responsabilidades sociales y las hay individuales. Tenemos que proteger a los que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. Y en este caso, sin ninguna duda, el aborto es un homicidio con agresión y alevosía, porque se está matando a un individuo que no tiene forma alguna de defenderse y además es hijo de quien lo está matando.
Aquí también intervienen las industrias farmacéuticas y las clínicas de atención con personal entrenado. Esas son las personas que realmente tienen que ser penalizadas. ¿Por qué parte de la sociedad vincula al espiritismo con el oscurantismo y con cuestiones esotéricas? Responde el médico José Luis Sáez. Vea usted, hay una ignorancia supina respecto de la espiritualidad y más sobre el espiritismo. El espiritismo es una ciencia que estudia el origen y la naturaleza de los espíritus. Si bien los fenómenos espiritistas estuvieron siempre desde el punto de vista de la comunicabilidad, la ciencia espírita es un conocimiento que se encuentra codificado desde 1857 por Allan Kardec. De hecho, hay avisos clasificados ofreciendo curas de casas o reconciliación de parejas en nombre del espiritismo, y eso es toda una falacia. Creemos que los que se lucran con esto están tremendamente equivocados y es, en parte, como fundamento de una gran ignorancia. Secuelas que refleja la práctica abortiva, extraído del libro Nuestros hijos son espíritus. La criatura cuyo cuerpecito está siendo engendrado, aunque no sea más que una mera reunión de 2 o 4 células iniciales, es un espíritu adulto y consciente, dotado de todo un acervo de experiencias anteriores,
vividas en otras existencias terrenas. Si interrumpes la trayectoria del cuerpo en formación, ese espíritu, aunque no totalmente ligado al cuerpo del pequeño feto, recibirá el impacto físico y emocional de la violencia y del rechazo. Es como si le hubieras dado con la puerta en la cara a aquel que ha acudido a tu casa, en una noche oscura, de helado temporal, en busca de abrigo, alimento y calor humano, en busca de una acogida y un amor que, con toda seguridad, tú debes darle. El aborto produce invariablemente unas consecuencias de trágicas proporciones y gravedad, tanto para la madre o el padre que han rechazado el espíritu que se preparaba para renacer, como para éste, especialmente si aún se encuentra en situación de desequilibrio emocional o mental. Si el espíritu es persona serena, bien ajustada y amorosa, las consecuencias pueden ser minimizadas, aunque no ignoradas por la ley divina. En cambio, si el espíritu candidato a reencarnar es rencoroso, inclinado a la violencia, como frecuentemente ocurre, la pareja comprometida que le debe dar alguna forma de reparación a ese ser espiritual, con seguridad su acción la precipita o conlleva a un proceso de conflicto, persecución, venganza y encarnizamiento debido a antiguos rencores que la víctima conserva, que en vez de reducirse, resurgen con renovado vigor. Situaciones así pueden durar siglos y siglos hasta que los implicados, victimarios abortantes versus víctimas abortados, en ellas se despierten para la pacificadora realidad del amor fraterno. No hay otra salida para las situaciones creadas por el crimen del aborto más que por las vías del amor, de la renunciación, de la aceptación. Problemas que podrían resolverse sin dificultades y con buenas posibilidades de éxito persisten empeorados y más envenenados que nunca. El aborto resulta siempre de un grave error de evaluación. La persona que lo provoca, o sea, la mujer embarazada, por iniciativa propia, su pareja masculina que ejerció presión directa o indirecta, el médico o la enfermera que lo practica, todos quedan implicados como responsables del crimen cometido, por cierto, contra alguien que no tiene siquiera cómo defenderse o al menos huir, y que es rápidamente destrozado. El espíritu candidato a reencarnar para tener una nueva experiencia en el plano físico no deja de existir, por cuanto es un ser inmortal, pero ve truncada la oportunidad de una nueva existencia física, en la cual ciertamente tenía un programa para cumplir. Hay una implicación inevitable de imprevisibles consecuencias en cualquier procedimiento abortivo. Realmente las leyes humanas ignoran, toleran o incluso admiten y estimulan el aborto, pero no la eximen jamás de la condición de crimen contra las leyes naturales, o mejor, contra las leyes de Dios que exigen la reparación a fin de que se mantenga la armonía cósmica en ellas implícita. Aquellos que solicitan o promueven un aborto parecen desentenderse totalmente de las consecuencias de este acto, ya sea por ignorar de hecho la gravedad de sus implicaciones, o bien porque, aun sospechándolas o siendo conscientes de ellas, se obstinan en cometer el delito que las leyes humanas no configuran como crimen susceptible de punición, sino cuando se practica por persona no habilitada legalmente. Se dice que en este punto la ley ha, entre comillas, evolucionado, admitiendo e incluso estimulando hoy aquello que hace algún tiempo condenaba, incluso en profesionales de la medicina lealmente habilitados para la intervención abortiva sin causa relevante.
Personas no religiosas o francamente materialistas no tienen la menor duda o escrúpulo en extinguir una vida que ensaya sus primeros pasos en el mundo de la materia física. Para estas personas, el feto no es más que un conglomerado celular desechable, puesto que aún no estaría dotado de razón, sentimiento, emoción e inteligencia. O sea, aún no es una persona humana tal como la entienden. Son muchos, por otra parte, los que ciertamente no creen en esa historia del alma, espíritu, sobrevivencia o renacimiento, y por eso ni siquiera están preocupados por lo que pueda suceder. Para estos, la muerte del feto o del adulto es accidente inevitable que da por terminada para siempre la actividad del ser humano, que se hundiría en el pozo oscuro y sin fondo del no ser. La realidad de verdad es otra. A cada feto rechazado o bebé estrangulado le corresponde un espíritu vivo, consciente, sobreviviente, inmortal. A menudo el cuerpecito en formación no tiene más que unos pocos cientos de gramos de peso y luego es olvidado después de haber sido arrancado o expulsado del organismo materno. Pero el espíritu que se preparaba para servirse de aquel cuerpo continúa vivo y consciente en alguna dimensión de las muchas realidades invisibles, mundo espiritual, que nos rodean, y nos rodean por todas partes. Él estará allí a la espera de aquellos que le negaron la sagrada oportunidad de la vida con una actitud agresiva y amenazadora, o al menos con la perpleja mirada y el dramático silencio de la censura o del resentimiento. Al espíritu se le ha negado la posibilidad por la acción abortiva de reencarnar. Algunas veces persigue y atormenta a sus asesinos, mientras éstos se encuentran aún en la tierra, dando continuidad a la vida física y, quién sabe, promoviendo otros abortos contra otros espíritus o incluso contra el mismo que, por ventura, ha vuelto para una nueva tentativa. Este es uno de los errores de evaluación. El pensar por parte de la persona que aborta que, removido el feto, estará libre para siempre del problema, porque aquello no es más que una bolita de carne sin forma. Las leyes divinas están siempre dispuestas para ofrecernos oportunidades de rescate y reajuste. No son punitivas, sino educativas, pero severas, eso sí que son, y todo el que ocasiona un aborto será obligado a reparar su mal proceder. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.